Eh, el punto es que vamos a estudiar historia de Am Israel, pero vamos a estudiar historia en serio. No vamos a estudiar historia así. No les voy a poner en la pantalla así un montón de fechas y cosas y les voy a hacer una prueba o algo por el estilo. Quiero que veamos la historia con Torah. Y eso es una forma muy interesante de ver la historia porque uno puede ver la mano de Akadosh Baruj Hu en cada situación. Pero para eso tenemos que hacer una pequeña introducción, que de eso se va a tratar la clase de hoy. ¿Ok? Entonces tenemos que entender algunos conceptos básicos para que tenga sentido lo que vamos a estudiar. ¿Ok? El primer concepto básico es que lo trae el Ramjal, lo vamos a estudiar en profundidad después. El Ramjal nos enseña, en el Derech Hashem, primera parte, tercer capítulo, nos enseña así, el segundo capítulo, nos enseña así, que el mundo tiene como objetivo que Hashem lo creó para darle a otro de su bien. ¿Ok? Eso así comienza el capítulo. Pero termina el capítulo diciendo una cosa muy interesante. Dice, eh, en realidad no es la persona, no es el ser humano el que es el objetivo de la creación. Es toda la creación. Entonces, todo lo que sucede con el ser humano no es a nivel de persona tampoco, es a nivel de la humanidad. Entonces, todo lo que tenemos que ver y todo lo que vamos a analizar en la historia va a venir desde este punto de vista. La lógica es que no basta que uno mire la historia, los hechos que sucedieron, sino que tiene que ver cómo Akadosh Baruj Hu interviene y cuáles son las posturas de las distintas personas y cómo eso genera un movimiento en la historia, que es súper interesante si ustedes lo analizan un poco. Eso significa que cada evento histórico, cada situación histórica que vayamos a estudiar, la tenemos que ver en función de cómo la vivió la gente de la época y cuáles son las opiniones que la gente de la época tuvieron respecto de esa situación. Porque eso nos va a enseñar qué es lo que Akadosh Baruj Hu estaba haciendo en ese punto. Y es muy interesante ir viendo cómo Akadosh Baruj Hu va manejando la historia paso a paso. ¿Ok? Ese es un primer concepto. El segundo concepto es el concepto de Bejirah Hofshit, que también lo vamos a estudiar en el Ramjal, en el tercer capítulo. Y la lógica de la Bejirah Hofshit es que la persona ve el mundo como lo quiere ver. No tiene que ver con lo que hago o dejo de hacer. Lo que hago o dejo de hacer es solo una manifestación, un resultado natural de lo que yo escojo. Eso va a mostrar lo que es mi voluntad, pero no lo que es mi elección. La elección, ¿cómo está? Buenas tardes. La elección viene. Le mando el link, porque me olvidé de mandar el link. Bueno, mándame el link. Dale, dale nomás. Entonces, el punto va a ser la elección que tenemos. Y la elección, en el fondo, significa que la persona escoge ver el mundo de una determinada forma. No es que el mundo es de esa forma. Vamos a tener montones de ejemplos en la historia y también vamos a ver cómo con esos ejemplos uno puede ir entendiendo un montón de alajá, un montón de Torah y después de muchas situaciones que incluso llegan hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces van dos conceptos fundamentales. El primer concepto es que la historia tiene que ver con la humanidad y no solo con un ser humano o con un evento que pasó entre un par de personas, sino la humanidad completa. Entonces tenemos que hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando en la humanidad y las distintas facetas. Segundo, el concepto de la Bejirah Hofshit. ¿Okay? Bejirah Hofshit es en hebreo es la libre elección o el libre albedrío. ¿Okay? No quiero que se me pase en ninguna parte.
Entonces vamos a ver en cada secuencia que vayamos a ver, van a ser una secuencia de los eventos históricos. Y cada evento histórico vamos a ir analizándolo poco a poco, vamos a ir viéndolo en función de los distintos personajes o los distintos grupos de personajes que están. Vamos a comenzar con la historia desde el comienzo de la historia, ¿ok? Ok. Ok. Déjeme adivinar. Ese fue el Ralph Spangenthal. No. Todo. Da lo mismo. Chicos. Baruch Hashem, efectivamente tenemos una ciudad que hoy tiene más habitantes que lo que nunca tuvo. Así que es notable lo que ha pasado con la reconstrucción de Israel. Impresionante. Eso lo vamos a ver después cuando lleguemos a esa parte. Pero vamos a comenzar por el principio. Y eso es mucha historia. Pero van a ver que en realidad, como vamos a ver eventos históricos específicos, vamos a ir poder ir descifrando un poco la secuencia histórica. Fíjense que en Masejet Avot, el primer capítulo del tratado de Avot, ¿qué? ¿No? Es que yo no lo vi. Ahora sí lo vi. Muchas de nada. Connecting. Entonces van a ver que en Masejet Avot hay una especie de historia, pero no es lo que viene a enseñarlos. La historia no es el objetivo de ese recuento histórico. Entonces vamos a tener que analizar un próximo concepto, que es el concepto de la Yeridat Adorot, y qué significa y para qué es. ¿Ok? Yeridat Adorot literalmente significa el descenso de las generaciones. ¿Okay? Eso es literalmente lo que significa. Yeridat es el descenso o la bajada, y Dorot son generaciones, así que Yeridat Adorot es un sustantivo compuesto, o una frase sustantiva, que significa la caída de las generaciones, la bajada de las generaciones. Muy bien. Y el concepto es así. Cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, creó los principios, los shorashim, ¿sí? Las raíces del mundo. Y hubo un periodo de raíces. Después de ese periodo de raíces, se desarrollaron... ¿Qué pasa? No se quemen, por favor. Ahora entiendo. Ok, yo creo que sí voy a hacerles caso y voy a proponer un cambio en el horario. Pero en any case, hay una lógica que en las situaciones históricas, como cada persona y cada pueblo tiene una función en la realidad. ¿Ok? Todos los pueblos y todas las personas tienen una función en la realidad. Y la función es tomar una decisión o tomar decisiones permanentemente. Y las decisiones que tenemos que tomar permanentemente son las decisiones que tienen que ver con cómo vemos el mundo. Si es más trascendente o más concreto y práctico. Todo el tiempo esa es la toma de decisión. ¿Ok? Entonces, primero se definieron las raíces, que fueron los 70 pueblos, hasta la época de Abraham Avinu. Y a partir de entonces se generaron las
ramificaciones de estas raíces, que son el desarrollo de los pueblos a partir de entonces. Y se generaron 70 naciones, y Jajamim nos dicen que esas 70 naciones son 70 raíces espirituales. Hay una que no, en ese tiempo no era pueblo, que somos nosotros. Nosotros no éramos pueblo en ese tiempo. Nosotros fuimos pueblo recién a la salida de Egipto. Y eso son 4 o 5 generaciones después. ¿Ok? O sea, es importante recordar que nosotros, los textos se refieren al pueblo de Israel como el Bejor. Bejor es primogénito. Sin embargo, primogénito es el que nació primero. Y el pueblo de Israel fue el último en nacer. Literalmente. Entonces, ¿qué significa que nosotros somos los primogénitos? ¿Cuál es la idea? ¿Alguna idea? El objetivo fue el primer asociado. Bidyuk. Primero viene el objetivo y después se crean las opciones alternativas. Y la idea en ese tiempo es que todos podrían haber sido parte del objetivo. Pero lo que sucedió después del Het de Adama Rishon es que los pueblos se fueron derivando, se fueron generando y naciendo, separándose del objetivo. Y solo Abraham Avinu fue el que tomó la decisión de volver a conectarse con el objetivo. Y eso hizo la diferencia entre Abraham Avinu y su descendencia, particularmente la descendencia de Jacob Avinu, y la descendencia del resto de los pueblos. ¿Ok? Ahora fíjense, nuestros textos dicen que es un midrash, pero nuestros textos dicen una cosa muy interesante. Dice que Kadosh Baruj Hu, cuando fue a entregar la Torá a Am Israel, que fue en el fondo la constitución formal del espíritu de Am Israel completo, de Matan Torah, antes de hacer eso, se le ofreció a todos los pueblos del mundo. Y describe el Midrash así: fue y se le ofreció a todos los pueblos del mundo. Así que fue donde Ismael y le dijo: ¿quieres la Torá? Ismael le dijo: ¿qué es lo que está escrito? No robarás. No, eso es muy difícil para mí. No lo quiero. Entonces después fue donde Esav. Preguntó Esav: ¿qué es lo que está escrito? No puedes matar. No, eso es muy difícil. No. Así que solo quedó Israel. El Midrash nos viene a enseñar una cosa muy interesante. Parte el Midrash diciendo que se lo fue a ofrecer a todos los pueblos del mundo. Y a continuación se lo ofreció a 2 pueblos. ¿Cuántos pueblos había en la época? 70. ¿Cómo? ¿Se lo ofreció a todos o se lo ofreció a 2? 2 y todos no es lo mismo. Sí, digo. Pero si se dijo al pueblo judío, no puedes matar, entonces ¿por qué el pueblo judío igual matar? Lo que está prohibido es asesinar, no matar. Asesinar es matar no, es matar fuera de lo razonable. Cuando una persona se defiende y mata al otro defendiéndose, cuando un yehudí tiene la obligación de matar a alguien que persigue para matar a otro, Din Rodef, perdón, Cain y Abel no eran parte del Heshbon, era una cosa anterior. Después vamos a hablar de todo eso, estoy solamente trayendo una introducción histórica. Entonces, ¿qué significa que se le ofreció solo a Ismael y a Esav y el resto de los pueblos qué? Después de eso aparecen los Amalequim, ¿cierto? Estaba Amón, Moab, estaban todos los pueblos de Canaán, estaba Mitzrayim, de los que aparecen en el texto directamente. Entonces, ¿qué significa esto? De que se lo enseñó a todos se la mostró, se la propuso a todos los pueblos del mundo. Segundo,
¿Qué significa eso? De que los pueblos del mundo fueron y preguntaron, y son dos, ¿no? Fueron y preguntaron, ¿qué es lo que está escrito? Hashem le dijo, la peor situación. Es decir, lo que más les iba a costar. Entonces dijeron, no, no quiero. ¿Por qué no les dijo las cosas lindas? Van a tener una vida con felicidad, con kedushá, y no sé, no tengo idea qué. Cosas que fueran más marketing. Cuando ustedes quieren vender un producto, Hashem quería que fuese recibido el producto, la Torah. Cuando uno quiere que el otro reciba, entonces le muestra lo favorable, no lo no favorable. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu va y a los dos únicos pueblos a los que se los presenta, les dice lo peor que tiene a los ojos de ese pueblo? ¿Entienden las dos preguntas? El Midrash no viene a contarnos una historia literal necesariamente. Nos viene a contar una lógica que sucedió antes. Todos los pueblos podían optar a tener Torah. Todos los pueblos podrían tener Torah. Y no está prohibido que los pueblos tengan Torah. Lo único que tienen que hacer es comprometerse con la Torah. Ese es el din de Yerut, de conversión. Cualquier persona que quiere puede convertirse. Lo único que tiene que hacer es comprometerse. No están porque le tinca, tiene una buena onda un día y como le gustó y no sé, quiere tener algún provecho. No es la idea. Pero si se quiere comprometer, para allá, no hay ningún problema. ¿Cuál es la idea? El Midrash nos está contando dos cosas súper importantes. Que en el futuro va a haber solo dos pueblos. Va a haber solo dos culturas. Aparte de la cultura de Am Israel, van a haber solo dos tipos de cultura. La cultura de Esav y la cultura de Ismael. Por eso le enseñó a todos los pueblos del mundo. Ismael son el mundo musulmán. Y Esav es el mundo occidental. Eso lo dicen todos, no es ninguna novedad. ¿Okay? Es decir, al final del tiempo, solo iba a haber dos grandes posturas, excepto la del pueblo judío. La occidental y la musulmana. Son distintas facetas que son mezclas entre las dos. En el fondo son básicamente la misma idea. Son dos formas distintas de ver el mundo, la de Ismael y la de Esav. Son dos formas distintas de ver el mundo, distintas de la de Israel, y que son opuestas de alguna forma. La visión de Esav es la tergiversación del Din, y la de Ismael es la tergiversación del Gesed. Como sacar el Gesed de contexto o el Din de contexto. El Gesed es la bondad y el Din es la justicia. La justicia. La Gvurá, la fuerza. Sí, la de Esav. Ismael es el Gesed. Después cuando veamos el surgimiento de todo eso, lo vamos a estudiar un poquito más en profundidad. Pero lo que les quiero mostrar, por lo tanto, es que lo que nos vienen a enseñar nuestros textos tiene que ver con raíces que no son necesariamente de eventos específicos, tiene que ver con raíces espirituales, entendimientos del mundo, visiones que la gente puede tener del mundo. Toda la historia de Shemot que estamos estudiando y la salida de Egipto tiene que ver con salir de un pueblo cuya visión del mundo es solo práctica. No es la de Esav y no es la de Ismael, pero es una visión que puede resultar en cualquiera de las dos. En la visión de uno tiene que funcionar mecánicamente. Puede funcionar desde lo espiritual, eso sería lo que tiene que ver con Esav, o desde lo práctico, que es lo que tendría que ver con Esav. Pero al final es el mismo concepto. Entonces tenemos que analizar la historia con una visión mucho más profunda que solamente los eventos históricos. Ese es el primer punto que quería hacer. ¿Hasta aquí es claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende?
Vamos a llegar eventualmente a analizar la historia moderna de Zat Hashem. Voy a tratar de hacer que calce el tiempo para que alcancemos a ver también hasta la historia moderna de Israel e incluso la parte política de hoy. Eso es muy interesante, porque si ustedes lo ven desde el punto de vista de lo que estamos analizando, se ordena mucho en la cabeza qué es lo que está pasando. Y uno puede tomar una visión una postura mucho más simple. ¿Ok? Vamos a tratar de enseñar eso también. Eso va a implicar que van a entender cuáles son las posturas de cada uno. Una cosa importante en las posturas que tenemos que analizar es que todas las posturas están basadas en Emet. Todas vienen a decir cosas que tienen sentido. Nadie viene a decir cosas que son estúpidas. ¿Ok? Solo que, a menos que uno considere todas las facetas, uno tiene una visión parcial. Y la visión parcial hace que uno se desenfoque. No es que la gente de derecha tiene razón y la izquierda no. O que la izquierda tiene razón y la derecha no. Y no son las únicas dos posturas. Y eso en cualquier parte del planeta, no solamente en Eretz Israel. En Eretz Israel es más todavía. Hay más facetas extrañas. Pero al final uno puede reducir a unas 6 facetas específicas. Y uno puede describir exactamente de qué se tratan. Y vamos a hacer eso también en su momento. Y van a ver cómo eso tiene un impacto notable en el funcionamiento del pueblo y cómo el pueblo está evolucionando en Eretz Israel de una forma y fuera de Eretz Israel de otra forma. Y por eso el mundo fuera de Eretz Israel o está haciendo aliá o se está desconectando de Eretz Israel, que esa es la realidad de hoy. ¿Okay? O se conectan y entonces la mayor parte está haciendo aliá, o se desconectan, en cuyo caso empiezan a agredir o a tratar de influenciar negativamente sobre Eretz Israel. ¿Okay? Vamos a ver por qué es eso y cómo funciona. Eso significa que uno de los trabajos que vamos a tener que hacer en las distintas facetas, los distintos eventos, las distintas visiones, es analizar en qué tiene razón el otro, para poder entender cuál es el camino que sí tendríamos que usar. Cómo tendríamos que haber en realidad tomado la decisión en cada momento histórico. Y por lo tanto, cómo podemos tomar decisiones hoy que sean sanas. Incluso pueden tomar sus propias decisiones de por quién votar en función de eso. ¿Ok? O qué tipo de movimientos seguir. Y qué tipo de movimientos no seguir. Eso va a ser toda la... y eso les va a servir también para su funcionamiento cotidiano. Es decir, no solamente en decisiones de por quién votar en las Bejirot, en las elecciones acá en el Israel, sino también cómo actuar en general. Vamos a tratar de hacer eso. Vamos a hablar desde el comienzo del pueblo, porque me dijo Geula que habláramos fundamentalmente del pueblo judío, la historia del pueblo judío, de Am Israel. Entonces vamos a hablar de la historia de Am Israel. Entonces me voy a saltar todos los dinosaurios y esas cosas raras de las que la gente habla. ¿Ok? No porque no estén, sino porque no lo vamos a tocar nomás. Y vamos a comenzar la historia con Abraham. ¿Ok? Vamos a hacer, obviamente, no vamos a entrar en demasiados detalles en ninguna de estas cosas, porque de entrar en demasiado detalle no vamos a llegar a ninguna parte. Así que vamos a tratar de hacer épocas completas por cada sesión. Cada vez que nos juntemos vamos a conversar de toda una época. ¿Ok? Y eso nos va a dar una visión mucho más completa de la historia. Vamos a avanzar desde Abraham, Isaac, Jacob, Terach, en realidad desde el principio. Terach, Abraham, Isaac y Jacob, los Shvatim, hasta el exilio, ¿cómo se llama? El primer exilio, el de Egipto. Y desde de Egipto, la salida del pueblo, como pueblo, la formación del pueblo, a nivel físico primero y a nivel espiritual después, con Matan Torah, y hasta la entrada a Eretz Israel,
Eretz Knan en esa época y la conquista. Ese primer periodo vamos a tratar de verlo en unas 2 clases. Así que van a tener que apretarse el cinturón, vamos a avanzar rápido. ¿Ok? La segunda época que vamos a tratar es desde los Shoftim, desde todo el proceso de los profetas y jueces que traen la primera parte del Tanaj y hasta la construcción del primer templo. Y vamos a ver cuál es la lógica de ese primer templo y cómo funcionó y para qué era, cómo operaba. Vamos a tener que hablar después de la destrucción del primer templo, de la separación de las tribus, la caída del reino de Israel, o del reino del norte. Esto después, durante el periodo del primer templo todavía, la caída del reino del norte o del reino de Israel. Después la caída del reino de Yehuda, que incorporaba a Yehuda de Benjamín. Y la salida al primer exilio. El primer exilio después de la formación del pueblo, porque hay un primer exilio que es el de Egipto, pero ese es como el que engloba a todos los exilios. Es como me extraño como concepto, pero ese exilio es el licar de todos los exilios. Después vienen los exilios durante la historia. Entonces tenemos el exilio de Egipto y después durante la existencia del pueblo, después de que se formó el pueblo, que es la salida de ese primer exilio, está el exilio de Babilonia, que se convirtió en el exilio persa. Eso va a ser una etapa y vamos a hablar de el retorno, de quiénes volvieron y cómo se construyó el segundo templo, Anshe Knesset Agedolá y toda esa etapa de la historia y hasta los Maccabim. Una vez vamos a alcanzar a hacerlo en el periodo de Hanukkah, así que va a estar entretenido. ¿Sí? También en la parte con los romanos, ¿no? Después de Hanukkah vienen los romanos. Primero vino Alejandro, el imperio persa. El imperio persa fue conquistado por Alejandro. A la muerte de Alejandro se dividió su imperio en 3. 2 de esos imperios estaban en pelea permanente. No había los 3, pero que nos interesan a nosotros son 2. Uno de esos, el Selúcida, tomó control de Eretz Israel poco antes de empezar los problemas con Am Israel y empezó la situación que llevó a el levantamiento de los Hashmonaim o Maccabim, ¿sí? La etapa después del exilio en Babel, que se convirtió en el exilio persa también, volvimos a Eretz Israel, se construyó el segundo templo y desde allí, desde la construcción del segundo templo con el Shaknes, el Tegodolá y todo lo demás, hasta la destrucción del segundo templo. Eso va a ser una segunda etapa que nos va a tomar otras 2 a 3 clases. Finalmente vamos a empezar a hablar de la dispersión y el proceso en el que Am Israel tuvo que salir de Eretz Israel a la Golá y qué significó y por qué y cuándo y cómo, y etcétera, etcétera. La dispersión que fue hacia el este, al oeste, ¿sí? Al sur, al norte, para todos lados, y qué fue lo que pasó con los distintos grupos. ¿Okay? Típicamente la historia del pueblo judío, curiosamente, se estudia mucho en Europa, pero pasaron muchas cosas que no estaban en Europa. Vamos a analizar un poco de todo lo que pasó, no solo lo que pasó en Europa. Esa dispersión nos va a tomar probablemente unas 8 clases, 7 clases, 8 clases, porque son un montón de cosas que pasaron. La dispersión en Europa está dividida entre la dispersión en la zona del norte de Europa y el noreste de Europa, y la zona del sur y el Mediterráneo, y después está la zona de África, y la zona de Asia y América, en las distintas partes de América, etc. Tenemos que ver qué es lo que pasó con la cultura judía en esa época, qué fue cómo resolvió el pueblo judío su itinerancia permanente, ¿sí? Hasta el final del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, cuando empieza un movimiento completamente distinto.
Al final del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, empieza todo un movimiento que vamos a ver en el mundo, que tiene que ver con un iluminismo, un proceso de despertar intelectual en el mundo. Vamos a ver por qué y cómo, y vamos a ponerlo en contexto de todo eso. Cuando veamos eso, vamos a poder entender un poco lo que pasó con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución en Inglaterra, las revoluciones en Latinoamérica, que es un proceso revolucionario en todo el mundo. ¿Ok? Con ese proceso vamos a poder entender una cosa muy interesante, que es qué es lo que le pasó al pueblo de Israel con esa revolución y cómo se subdividió. Subdivisión que es la misma que tenemos hasta hoy, que no había hasta entonces, y empezó a suceder entonces. Y vamos a aprender del surgimiento de los movimientos reformista, conservador, laicista, pro-judío, anti-judío, marxista y todas estas cosas raras que pasaron en el periodo del final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX y hasta final del siglo XIX, cómo eso llevó al surgimiento del sionismo y a todas las luchas que eso incorporó, y cómo Akadosh Baruj Hu fue manejando todo para que fuera avanzando hacia allá, y cómo nosotros reaccionamos a eso. Y después vamos a ver todo el proceso de las dos guerras, y después de las guerras, la formación del Estado, las guerras del Estado, que hemos tenido hasta hace poco, las guerras en las que estamos, las peleas que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver exactamente dónde están los problemas que el pueblo está enfrentando. ¿Okay? Es una temática súper, súper, súper entretenida. Es una novela muy, muy jugosa. Pero lo que uno puede sacar de allí es mucho más potente. Los hombres de la Gran Asamblea volvieron el nombre... Se llamaron los hombres de la Gran Asamblea por dos motivos. Uno, porque era la más grande. Tenía 120 ancianos, zkenim, sabios. Había 120 sabios. Pero ese es uno de los motivos. El otro motivo es porque los profetas eliminaron tres conceptos de la tefilá: Gadol, Gibor, Menorá. Y los hombres de la Gran Asamblea mostraron que los tres se podían volver a instituir en la tefilá. Y eso es muy extraño, porque los profetas veían el mundo a nivel profético, que es un nivel absoluto. Por lo tanto, lo que estaban diciendo era necesariamente correcto. No dudamos de lo que dijeron estaba bien. Por lo tanto, no tendría que estar ninguna de las tres palabras en la tefilá. ¿Cómo vienen los hombres de la Gran Asamblea, que tenían los últimos profetas, pero que esencialmente no venía desde la profecía, que cerraron la profecía y reinstituyeron los tres nombres, las tres características? ¿Cómo hicieron eso? Una vez escuché de Rav Weiss, no son Weiss, que explicaba así. No es que se equivocaron. Los profetas lo vieron en absoluto, pero lo que hizo la Gran Asamblea, lo que hizo fue cambiar la perspectiva a una perspectiva relativa. ¿Ok? Y al cambiar la perspectiva a algo relativo, dijeron, uno puede ver que es impresionante, Gadol, Gibor, Menorá, Hashem, porque hace que en la historia del pueblo se pueda ver su mano. Se pueda ver cómo es que Am Israel se sostiene y sigue existiendo. ¿Qué es lo que significa esto de que sigue existiendo? Porque tenemos gente de Europa que tiene una lógica, una vestimenta en teoría distinta que la de África o de Asia, con una forma distinta de pronunciar, con una historia distinta, lenguaje distinto, alajá distinta, y sin embargo se siguen llamando Yehudim. Todos son Yehudim y son todos aceptados. Entonces, tenemos que ver de qué se trata eso. Y eso cambia también la perspectiva a una perspectiva relativa.
No relativa completamente relativa, sino relativa en cierto aspecto específico, vamos a tener que analizar cuál es ese aspecto. Entonces es muy interesante que en la historia uno puede ver cómo Hashem va actuando. Es muy, muy impresionante. Voy a tratar de, espero poder hacer el trabajo de mostrarles exactamente dónde se ve y cuál fue la decisión de Kadosh Baruj Hu y por qué. Cómo Kadosh Baruj Hu interactúa con nosotros. Nosotros tomamos decisiones y él cambia nuestra realidad. Tomamos otra decisión y él cambia la realidad para presentarnos de nuevo el problema. Que es lo que les decía al principio. Toda la realidad está hecha para que tomemos decisiones, toda la humanidad y cada pueblo por separado. Y nuestro pueblo en particular. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese trabajo. Vamos a hacer un poco de paso, vamos a aprovechar de hacer un poco de asbará, para que ustedes tengan un poco más claro, no tengan una visión solamente parcial de toda la problemática que tenemos con los palestinos, cómo funciona, qué es lo que es. Vamos a tratar de aclararlo lo mejor posible. Y vamos a poder discutir. Es muy entretenido discutir de estas cosas. Uno aprende más que cuando se quedan calladitas y escuchan solamente. Así que como en todas las clases también tienen que discutir. ¿Ok? Esa va a ser la idea. No sé si esto va a ser como una clase típica de Sionut, de las que quiere el Miserada Clitá que uno haga, ¿no? No creo que se va a hacer esa la idea, pero claramente vamos a tratar de hacer que sea súper provechoso. Vamos a comenzar, porque tenemos muy poco tiempo para poder avanzar con tanto, y vamos a comenzar con la formación del pueblo. La formación del pueblo viene de Teraj. Decimos en la Haggadah de Pesaj que nuestro padre era Obed Avodah Zará. ¿Sí? Nuestro padre, Teraj, era Obed Kohabim. Y tuvo 3 hijos. Abraham al principio, Harán y no me acuerdo cómo se llaman los 3. Están para allá, al final de la para allá. Y obviamente sacaron el perejil. Acá hay, no se preocupe. ¡Oh! Está mi máscara. No, con esto tengo. Al final de la para allá habían 3, ¿sí? Dice, Ve'ele toledot Teraj. Estas son las generaciones de Teraj, las descendencias de Teraj. Teraj olid et Avram, et Nahor, ve et Harán. Tenía 3 hijos, Avram, Nahor y Harán. Ve Harán olid et Lot. El hermano de Avram se llamaba Harán y él fue el padre de Lot. Vayamot Harán al pene Teraj, Aviv. Y murió Harán frente a Teraj, que era su padre. Be Eretz Moladato, Be Ur Kasdim. En la tierra en la que nacieron, en la que nació, que era Ur Kasdim. Ur de los caldeos en español. ¿Ok? Que era una zona en lo que hoy es India. ¿Ok? Más o menos. Vaikaj Avram venahor lahem nashim. Y tomaron sus mujeres y lo que fuera. ¿Okay? La historia. Van a ver, si ustedes siguen la historia de Bereshit, van a ver que toda la descendencia toda la constitución del pueblo es condescendiente siempre de Teraj.
Porque Abraham se casó con Sara, que también era hija de Terah. Era una hermanastra de Abraham. Y Harán se había casado con otra de las hermanas. Y después cuando se casó Itzhak con Rivka, era una descendiente de Nahor. Rivka era descendiente de Nahor, que era el otro hermano, el tercer hermano de los tres hijos de Terah. Y cuando se casó después Jacob, se casó con dos hermanas, que eran las descendientes de Labán, que era hermano de Rivka, o sea que también era descendiente de Nahor. Todos los descendientes fundamentales de Nahor y de Abraham y de Harán son los que constituyen la familia de Abraham. ¿Ok? Dentro de la familia. Estamos en el periodo de la formación, todavía las reglas de la genética funcionaban distinto en ese tiempo. Dicen los sabios que cambió la naturaleza de la gente cuando pasamos del mundo de las raíces al mundo de las ramificaciones. Entonces, hoy está prohibido casarse dentro de la familia, pero en ese tiempo eso es lo que se acostumbraba a hacer. ¿Okay? Y Terah decidió irse de Ur-Kasdim cuando murió Harán, su hijo. Se fueron de Ur-Kasdim y se fueron a Paran-Aram, que es en lo que hoy está Siria. ¿Sí? Subieron por el Éufrates, se separaron del Éufrates y fueron a Siria. Uno de los lugares más mencionados en el Humash es justamente Siria, en el Tanaj, es justamente Siria. ¿Okay? Y allí fue a buscar Eliezer a Rivka, y allí fue a vivir Jacob y a casarse con las dos hermanas, con las dos hermanastras de ellas, que eran Zilpa y Bilá, que eran hermanastras de Lea y Rachel. Así que eran todos una sola familia. ¿Ok? Y así se formó el pueblo. Eso es lo físico. Ahora, lo que cambió y lo que hizo la diferencia fue el cambio espiritual. Cuando hablamos del cambio espiritual es la visión del pueblo, que fue la formación de la visión del pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia en la visión de Abraham Avinu con respecto al resto de los pueblos? O si quieren, de Yitzhak o de Jacob. No, todo el mundo sabía que había una verdad. Y que había un solo Dios también sabían. De hecho, los Pesukim nos muestran, los versículos nos muestran que desde Adama Rishon en adelante, siempre hubo gente que se comunicaba con Akadosh Baruj Hu y que sabía cuál era el Emet. Abraham Avinu fue a estudiar durante un periodo con Shem y Eber, que eran descendientes de Noach. ¿Cómo sabía? ¿Cómo fue a estudiar? ¿Por qué fue a estudiar con ellos? Porque ellos sabían y ellos enseñaban. Entonces no se trata de que Abraham Avinu fue el primer monoteísta, como mucha gente cree. Eso no es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que sí pasó? ¿Cuál fue el cambio? ¿Alguna idea? Pero Hashem no lo escogió Stam. Es el primero que se la jugó. ¿Por qué? Puede ser que tenga razón y puede ser que no, depende de lo que esté diciendo por el primero que se la jugó. ¿Qué significa que se la jugó? Eso lo hizo después de que Hashem ya lo escogió. Ah. El primero que se puso en contra. ¿De qué? No, porque cuando Abraham era niño. ¿Qué? Abraham era niño, Uh-huh. entonces. Ay, se me olvidó, pero ya. Dice que cuando Abraham vino era el pequeño, vio al cielo y preguntó. ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el? Ajá. Ya sé, ya fe, pero eso
tampoco. No es el punto exactamente, porque de vuelta, eso lo único que muestra es que Abraham Avinu descubrió que tenía que haber Hashem. Y eso no es ninguna novedad, porque se sabía hacía 20 generaciones que había Hashem. Adán Arishon habló con Hashem. Caín también. Ebel también. Noah también. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que no puede ser porque fue el primero que descubrió a Hashem, porque eso sería decir que fue el primer monoteísta, y eso no es verdad. Los textos dicen que no. Si fueran las cualidades, sería un problema, porque eso sería algo que es natural. Y ser escogido por gracia no es parte de lo que el Yahadut postula. Es decir, Yahadut no sostiene que Hashem crea a una persona que sea muy pura y muy top, y entonces lo escoge porque es el mejor. No tiene sentido, porque para eso que no lo cree, o que a todos los ponga igual, porque fíjense el problema, solamente como un pequeño detalle, ¿no? Pero es una pregunta súper fuerte con otras religiones. Fíjense que existe el concepto de salvación por gracia. ¿Han escuchado hablar de eso? El concepto de salvación por gracia es que Hashem le da la gracia de la salvación, es decir, salva a aquellos que quiere salvar. Pero los que quiere salvar los salva porque Él quiere, no porque se lo merecen. ¿Está bien? Es un tremendo problema, no por esos que salva, sino por los que no salva. Porque eso significa que Él escoge aleatoriamente, caso Shannon, a los que salvar y a los que no. Y eso significa que es malo con todos aquellos que quiere ser malo, porque no los quiere salvar. Y eso es un tremendo problema. No es problema por los que salva, es problema por los que no salva. Hay un problema más grande que lo vamos a estudiar en otro momento, en otra clase. Es un otro problema que vamos a estudiar en otra clase. Pero ¿cuál es el punto entonces de Abraham Avinu? ¿Qué fue lo que hizo Abraham Avinu? No es que fue el primer monoteísta. Y es secundario el hecho que él descubrió a Hashem. ¿De qué? Es lo que dijo ella, jugársela. Depende de qué signifique jugársela. Depende de qué signifique tener valentía. ¿Valentía de qué? Ese no es el punto, porque ser valiente, stam, no es un valor. ¿Qué significa por la verdad? ¿Cuál objetivo? Piensen lo que están diciendo, porque les voy a preguntar. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que me quieren transmitir con eso? Que Abraham es escogido y es el especial y es el que decidió conectarse con Hashem y todo lo demás. Sí, no es el punto. Porque Noah también lo hizo. Porque a pesar de todo su entorno pudo salir de ahí. O sea, y no Había una generación, en las generaciones anteriores a Noah, había uno que, no me acuerdo cómo se llama en este momento, que dice el Pasuk que Hashem se lo llevó y después no estaba, porque Hashem se lo llevó, Pasuk se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? No me acuerdo cómo se llama, de esa Hashem me va a acordar. Pero se lo llevó porque era bueno, a pesar de las generaciones, y Hashem no quería que se muriera y que se deteriorara. Entonces lo mató, no es que lo mató, se lo llevó. O sea que había otros que lo hacían en contra. Noah también hacía las cosas bien, ¿ajón? Incluso cuando el resto se reía, lo trataba mal y todo lo demás. ¿Qué es lo que hizo Abraham que lo hace distinto? ¿Semilla de qué? le enseñaron a todos.
Ese es el punto. Se les quiso enseñar al resto. El punto no es que fue el primer monoteísta. El punto no es que es el primero que lo supo. El punto no es que era valiente. El punto es que fue el primero que se le ocurrió que hay que Lekadesh Shem Shamaim. Ese es el punto de Abraham. Es decir, es el primero que decidió jugarse la vida para que la gente conociese la opción de que Hashem existe. ¿Y qué significa y por qué? Y cuando se jugó la vida, generó un cambio en él. Y entonces fue que Hashem se lo reveló. Antes no. Lech Lejá viene después de que él se la jugó. ¿A qué se la jugó? A hacer que el resto crea que Hashem existe. Se den cuenta que Hashem existe. Ese es el punto. Leí un libro de Andavena en México, Uh-huh. y decía la diferencia entre Noah y Abraham Avinu. Y decía esa diferencia, que Noah sí hizo todo lo que le pidió a Hashem, pero nunca hizo nada porque las otras personas cambiaran o creyeran. Correcto. Y el Midrash cuenta, hay un mahloket en la Gemara, que lo trae Rashi en el Humash, es que hay una discusión de los Tanaim, si es que cuando dice Noach ish tzadik tamim allá bedorotav, que Noach era una persona justa y pura y como simple o íntegra, si quieren, en su generación. Eso de en su generación es para decir algo bueno o para decir algo malo. Hay quienes lo interpretan para bien y alguien quien lo dice para mal. ¿Qué significa para bien? Incluso en su generación era tzadik y también increíble. En esa generación eran todos malos y él era tzadik y también espectacular. Y los otros dicen, no, Behemet es para decir algo malo de él. Y ahora escuchen lo que dice esa postura. Dice, para decir algo malo de él. ¿Qué significa algo malo? Si hubiese sido que estaba en esa generación, fue tzadik y tamim. Pero si hubiese sido en la generación de Abraham, no hubiese valido nada. ¿Cómo no hubiese valido nada? Hacía todo bien. Todo lo que decía Hashem, lo hacía. Alajá, halak. No hacía nada que estuviera mal. Pero con respecto a Abraham, era nadie. ¿Por qué? Porque no se la jugó. Porque no se la jugó en la forma en que lo hizo Abraham. El punto es ese, ¿ok? Sí, dígame. Si el punto principal es justo que hay que hacer básicamente, entonces, ¿cómo fue una de las bases que se todo es justo no ser, ¿cómo se llama? Hacer proselitismo. Ajá. Es completamente distinto hacer proselitismo que hacer Kiddush Hashem. Hacer proselitismo es convencer al resto de que yo tengo razón y que todos tienen que ser como yo. ¿Entonces? No, él no tenía la necesidad. Él quiso hacerlo, primero. Segundo, no fue con la intención de que todos hicieran lo que él hacía, sino que todos se pudieran relacionar con Hashem. Es completamente distinto. ¿Qué es lo que dice el Humash en Parashat Yitro, en el capítulo 19? Dice la Parashá que van a ser Mamlechet Kohanim. ¿Qué significa Mamlechet Kohanim? Un reinado de sacerdotes. ¿Qué es lo que es un sacerdote? Es una persona que ayuda a hacer la abodá, ¿sí? Y conecta a los que no son sacerdotes con Hashem. ¿Correcto? Si todo el pueblo son sacerdotes, entonces ¿a quién conecta el pueblo? Con Hashem. A los goyim. No es la kavaná que todos se vuelvan Yehudim. Esa no es la idea. ¿Para qué? Cada uno tiene su rol. Cada uno tiene un valor independiente.
cada uno tiene una función. Si en un pueblo todos son médicos, el pueblo se muere de hambre. Si son todos profesores, también. Si son todos ingenieros, también. Se requiere que haya distintos roles. En todo. Si todas las células son iguales, la persona se muere. Porque se necesita la multiplicidad. Se necesita que cada parte cumpla con su rol. Entonces cada pueblo tiene su rol. No tienen que ser Yehudim. Pero eso no implica que no se vayan a conectar con Hashem. Que no vean la realidad, que existe Kadosh Baruj Hu, y que hay que relacionarse con él, y que eso es lo que le da sentido a la realidad. Son dos cosas completamente distintas. Así que nosotros no somos proselitistas, pero queremos que todo el mundo entienda que Hashem existe y que se relacionen con él. Esa es toda la idea. Eso es para lo que está el pueblo. Eso es el motivo por el que Am Israel surgió. Y esa es la semilla que sembró Abraham. La semilla que sembró fue la búsqueda de hacer Kiddush Hashem. Y eso lo vemos en tres facetas distintas. Abraham en su vida, Yitzhak en la suya y Jacob en la suya. Abraham fue considerado Nasí, ¿sí? en el pueblo, para allá de la semana pasada, en Hayesará, ¿sí? Naví y Nasí en los pueblos alrededor, y todos le daban kabod, porque era una persona especial, distinta. Yitzhak no hacía nada malo, e incluso cuando lo trataban mal y le hacían daño, él no hacía nada en contra y hacía las cosas bien. Mismo concepto. Hizo Kiddush Hashem a través de eso. Es otra faceta. Y la tercera faceta es la de Jacob Avinu, que también hizo Kiddush Hashem siendo inteligente en cómo usar la vida, sin hacer las cosas mal, pero jugando al límite. No necesariamente se ve bien lo que hace, pero no transgrede. Ese es el límite. El ideal es ser Israel, que es el otro nombre que tiene Jacob Avinu, que es cuando hace las cosas yashar que él, directo hacia Hashem, entonces es notorio que hace Kiddush Hashem. A veces no es notorio que está haciendo Kiddush Hashem. A veces lo que está haciendo está bien, pero podría haberlo hecho mejor. ¿Ok? Esa es la lógica de la formación del pueblo. Tres facetas distintas de cómo hacer Kiddush Hashem. Y eso es lo que se instauró en el pueblo. Y esa es la raíz espiritual del pueblo. Por eso, cuando el pueblo salió de Egipto, la propuesta de Hashem es: ustedes van a ser para mí Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Ustedes van a ser para mí una nación de sacerdotes, un reinado de sacerdotes, y un pueblo distinguido, separado para esa función. Para que todo el mundo aprenda a través de la existencia de Am Israel que Hashem existe y se pueda conectar con la realidad. Ese es el legado Bidyuk de lo que hizo Abraham Avinu. ¿Está claro? ¿Entendió? Eso. Vamos a dejarlo hoy hasta acá. Yo soy Minja y me voy. ¿Ok?